Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos con la segunda cápsula. Valeria Ronchera junto con Formación Judicial. Vamos a ver hoy día lo que les comenté la vez pasada, la cápsula anterior, documento electrónico fiable. Los invito entonces para que comencemos en esta cápsula del día de hoy. Hablaremos un poco sobre lo que es el documento, para luego en la cápsula siguiente seguir con firmas electrónicas. Documento electrónico fiable. Vamos a pasar primero, para poder comprender el documento, lo que es el concepto de documento electrónico fiable, tenemos que partir del principio, el concepto de documento. El concepto de documento, vamos a ver que existen diversos tipos de conceptos de documento, muchos conceptos de documento, pero vamos a ir primero a lo que dice el concepto de la Real Academia de la Lengua Española, que nos entrega en relación al concepto de documento latín, y dice lo que señala aquí en la presentación, que es el documentum, es todo diploma, carta, relación u otro escrito que ilustre acerca de un hecho, principalmente los históricos. Sin embargo, vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a ir a qué se entiende el documento por el derecho. Y ahí vamos a ver a Carneluti, jurista Carneluti, que el año 1947 define el concepto de documento desde el punto de vista del derecho. Y el documento es una cosa que representa o representativa o es capaz de representar un hecho. Esta definición la encontramos en el libro de Carneluti respecto de la prueba civil. Pero a su vez, Núñez Lagos, como ya se los anticipé, en el año 1949, también nos entrega un concepto de documento, como aparece. Es muy interesante este concepto que les estoy mostrando, porque en definitiva, si podemos ver, Núñez Lagos avanza un poco más, abriendo y dando un concepto bastante moderno o anticipándose a lo que estamos hoy en día en el tema electrónico. Por lo tanto, vemos que el documento es una cosa en sentido corporal, pero que además representa un hecho. Y no solamente Núñez Lagos lo circunscribe al tema del papel, que es el soporte, sino que además nos explica en su libro de Perfiles de la Fe Pública que este concepto de documento se puede identificar y los clasifica en tipos, clases, el contenido, la cosa material, como les dije anteriormente, piedra, moneda, hoy en día es el papel físico y llegamos al electrónico. Sin embargo, la ley de firma electrónica avanzada habla sobre y nos define lo que es el documento también. Y vemos que la ley de firma electrónica avanzada, en su artículo 2, letra D, nos da esta definición de documento electrónico, pero más bien este concepto que nos da la ley de firma electrónica avanzada se encuentra orientado al uso de la firma electrónica que al documento en sí mismo. Doctrinariamente también encontramos muchos conceptos de documentos electrónicos que podemos estar varios días hablando sobre el concepto de documento y documento electrónico. Sin embargo, aquí les traje a colación un concepto desarrollado en un informe en Derecho en una de las presentaciones que realicé y que acompañé en los antecedentes administrativos 2218 del 2020 y que nos da más preciso lo que se entiende por documento. Documento electrónico
técnicamente es un documento generado o que conste en un formato electrónico y que constituye un conjunto de bits, una combinación de ceros y unos que sea capaz de ser descifrado por una máquina. ¿Ven cómo lo define aquí? Informe en Derecho de los académicos Reuser y Donoso, que fueron presentados en los antecedentes administrativos 2218-2020, de la cual nace una regulación posterior. Entonces seguimos adelante. Se fijan que es una combinación de ceros y unos, que descifrados por una máquina capaz para ello, representan imágenes, sonidos o textos que dan cuenta de datos atribuibles a ciertos hechos. Su representación digital constituye un formato que sirve de soporte. Este podrá ser almacenado en sistemas ópticos, digitales o magnéticos. Podrá ser copiado o transmitido a través de sistemas telemáticos. Estas características no afectan la funcionalidad del documento, sino solo su forma de representación y soporte. Podemos ver que este concepto aúna y da una amplitud mayor que lo que el concepto de documento electrónico que nos trae a colación y nos define la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Dado lo anterior, podemos ver y tener claridad las características propiamente tal de un documento electrónico. Recordemos que esto es para llegar al concepto de documento electrónico fiable que vimos en la primera cápsula. Entonces, las características del documento electrónico son al menos 4. Primero, tiene que estar en un lenguaje binario, por eso son ceros y unos. Luego, este documento debe estar o poder ser almacenado en un soporte informático, magnético, óptico, nube, pendrive, antiguamente los disquetes, etc. Además, también el documento debe poder ser transformado. Recordemos que son ceros y unos, no son códigos, son ceros y unos, por eso es binario. Así lo recibe el computador, la máquina, pero tiene que tener la capacidad de transformarlo al lenguaje humano, es decir, que podamos leer así como ustedes están leyendo esta presentación, pero atrás son ceros y unos. Y la característica que es bastante importante y que la destaco es esto de la interactividad. Es decir, el documento electrónico no tiene inicio ni tiene fin. Puede ser manipulado, cortado, copiado. Nunca vamos a poder tener claridad qué es, dónde inicia, cómo inicia, quién lo hizo, si lo que contiene efectivamente es fiable. Recordemos el concepto de documento electrónico fiable. Y es como consecuencia de aquello que destaco esta característica de la interactividad, que lo vamos a ver en la próxima cápsula, que está directamente relacionado con la firma electrónica avanzada y la identidad digital legal. Entonces, el documento electrónico, tenemos estas 3 grandes conclusiones. Como primer lugar, tenemos absolutamente claro que no existe un concepto unívoco de documento. Muchos conceptos diversos. Sin embargo, recordemos que hay 2 profesores, grandes juristas, que ya nos dijeron que era una cosa que representa un hecho que puede estar en diferentes soportes. Luego, nace el documento electrónico, se transmite y se almacena siempre de manera electrónica, siempre, para que tenga la característica de documento electrónico. Y por último, deja de ser documento electrónico aquel
que en su ruta anterior, sea que desde el nacimiento, la transmisión y la forma en que se vaya a almacenar, en alguno de esos procesos se imprima. Si aquel se imprime, deja de ser documento electrónico y pasa a ser un documento o en soporte papel con una información que no vamos a tener la característica de fiable. Entonces, con estas conclusiones que hemos arribado en esta segunda cápsula, damos por finalizado este proceso, pero para poder luego enfrentar la tercera cápsula que vendrá y junto con Formación Judicial y Fundación Red Notarial los dejamos cordialmente invitados para que se unan a nosotros tanto en la próxima cápsula y además del curso que vendremos más adelante. Muchas gracias.